Venezuela y Bolivia disputan un partido clave por el repechaje al Mundial 2026 y es por eso que hoy traemos una mega previa con los convocados de cada selección, cuáles son sus figuras, bajas, novedades de ambos equipos, el historial en eliminatorias mundialistas. Vamos a revisar también cómo llegan cada uno de estos equipos, toda la actualidad, todo el presente y también algún 11 probable de cada equipo, como siempre con un buen café y por supuesto una predicción. ¿Quién gana este partido? Ya veremos. Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, vamos a empezar de una vez con esta mega previa del partidazo entre Venezuela y Bolivia por la fecha 15 de eliminatoria. Es un partido que me tiene muy nervioso por ser venezolano y seguramente si ustedes son venezolanos o bolivianos también están de la misma forma. Bueno, el Venezuela-Bolivia se va a jugar en el Monumental de Maturín, un estadio ubicado en la ciudad de Maturín, en el estado Monagas, en Venezuela. Se va a jugar en territorio vinotinto. Venezuela va a ser local. 51.796 personas caben en este recinto. Ese es el aforo del Monumental de Maturín. La fecha, este partido se juega el día viernes, 6 de junio. A diferencia del resto de los partidos que se van a jugar el jueves, el único partido que se juega el viernes es este y el partido entre la selección Colombia y Perú en Barranquilla. La hora, bueno, 6 de la tarde tanto en Venezuela como en Bolivia o 18 horas. Los convocados de Venezuela son los siguientes, convocados por el técnico Fernando Batista, el argentino. Los porteros, Rafa Romo de la Católica de Ecuador, Alain Baroja del Always Ready de Bolivia, Wilker Fariñez de Águilas Doradas de Colombia. Los defensores, Nahuel Ferraresi del Sao Paulo de Brasil, Joshua Mejía del Atenas Calitea de Grecia, Wilker Ángel del Juventude de Brasil, Cristian Macún del Sofía de Bulgaria, del Levski Sofía, John Chancellor de la Católica de Ecuador, Tomás Gutiérrez de Libertad de Paraguay, John Aramburu de la Real Sociedad de España, Alex González de Emelec de Ecuador, Miguel Navarro de Talleres de Argentina, Alessandro Milani de la Lazio de Italia, de las inferiores, José el Brujo Martínez, y aquí empiezo a hablar de los mediocampistas, José el Brujo Martínez de Corinthians de Brasil, Yángel Herrera del Girona de España, Cristian Cáceres de Toulouse de Francia, Tomás Rincón de Santos de Brasil, Telasco Segovia del Inter de Miami, Leonardo Flores, Leo Flores de Bucaramanga, Colombia, Eduard Bello de Católica de Chile, Jefferson Soteldo de Santos de Brasil, ya vamos a hablar de Soteldo, Freddy Vargas de Maccabi Netanya de Israel, David Martínez de Los Ángeles Fútbol Club de Estados Unidos, Jefferson Savarino del Botafogo de Brasil, campeón de Libertadores y campeón de Brasileirao el año pasado, Juan Piañor del Bolos de Grecia. Y los delanteros son Salomón Rondón del Pachuca de México, Yonder Cádiz del Club León de México, Jan Hurtado de Gimnasia Esgrima de La Plata de Argentina y Joseph Martínez del San José de Estados Unidos. Bolivia presentó los siguientes convocados. El equipo de Oscar Villegas, técnico boliviano, tendrá a Guillermo Vizcarra de la Alianza Lima, Rodrigo Vanegas del Strongest y Carlos Lampez, que vuelve el arquero de Bolívar. Estos son los tres arqueros que tendrá Oscar Villegas. Los defensores son Diego Medina Always Ready, Lucas Macazaga del Leganés, de las inferiores, Yomar Rocha del Bolívar, que está teniendo un buen año, Roberto Carlos Fernández de la Krontogliatti de Rusia, Ervin Vaca del Bolívar, Luis Jaquín del Muchukruna de Ecuador, Efraín Morales del Atlanta United, Diego Arroyo del Shakhtar Donetsk, que ha tenido unos minutos este año, Leonardo Zavala del Cancún de la Liga Expansión de México. Estos son los defensores. Los mediocampistas son Héctor Cuellar del Always Ready, Robson Mateos del Bolívar, Oscar López del Mallorca de las inferiores, Gabriel Villamil de la Liga de Quito, Ecuador, Moisés Villarroel del Blooming de Bolivia. Tenemos también a Miguel Terceros del América Minas Gerais, que estuvo a punto de perderse esta fecha, pero va a estar después de superar su problema de suspensión en Brasil. Y los delanteros, muchachos, serían Moisés Paniagua del Always Ready, Lucas Chávez del Al Tawun de Arabia Saudita, Gary Rea, una de las novedades del club ABB, John Velázquez, el Papu Velázquez del Bolívar, Gabriel Sotomayor del Floriana FC del Club de Malta, un club exótico, Carmelo Algarañaz del Kalamata y Enzo Monteiro del Auda. Muchachos, los convocados de Oscar Villegas. Entre las figuras vinotintos tenemos al gran Salomón Rondón, jugador del Pachuca de México actualmente, y esta temporada tiene 20 partidos, 10 goles y 3 asistencias. Nuevo año positivo para Salomón Rondón en México, que la verdad es que la está rompiendo desde que llegó. Incluso en su mal año en River Plate, aún así llegó a marcar 10 goles, así que sigue siendo un jugador más que vigente. Y es el actual goleador de la vinotinto en estas eliminatorias con 4 goles. John Aramburu, gran año en la Real Sociedad siendo titular.
En España 49 partidos jugó John Aramburu, quien a mi parecer es uno de los mejores laterales derechos de las eliminatorias sudamericanas, sin duda, de Sudamérica de los mejores. John Aramburu, un gol y una asistencia incluso tuvo este año, aunque la faceta ofensiva no es, digamos, su fuerte. Tiene un gol también en eliminatorias, ojo. Y la otra figura es Jefferson Savarino, uno de los jugadores más ofensivos de la Vinotinto y más creativos y más habilidosos, jugador del Botafogo de Brasil, que tiene 17 partidos esta temporada, 3 goles y 4 asistencias. Ha estado lesionado, recién vuelve a Copa Libertadores y con una asistencia a su equipo se mete en la siguiente ronda de octavos de final en Copa. La verdad es que Savarino es un jugadorazo. Vamos a las figuras de Bolivia y acá tenemos a Miguel Terceros del América Mineiro de Brasil, 11 partidos, 2 goles y una asistencia. Miguelito, que además es líder de Bolivia en goles en estas eliminatorias, líder ofensivo, pero bueno, tuvo un gol y una asistencia en uno de sus partidos más recientes. Luego del tema de la suspensión, volvió con todo y Miguelito va a estar en este partido. Luis Jaquín, que está teniendo un muy buen año en el Muchucruna de Ecuador, 16 partidos, 2 goles sin asistencias, teniendo gran participación en Copa Internacional con su club, que ganó justamente el grupo y avanzó a siguiente ronda de Copa Sudamericana de manera muy cómoda. Histórica campaña del Muchucruna, y ahí Jaquín es titular. Y el otro que quiero destacar es a Guillermo Vizcarra, el portero de Alianza Lima, que la verdad es que ha tenido un muy lindo año, hay que decirlo, y merece estar en este cuadro definitivamente. Ha hecho una muy buena Copa Libertadores y es uno de los jugadores que más está siendo destacada por la prensa boliviana. También podríamos destacar, por supuesto, a otros jugadores, entre ellos Roberto Carlos Fernández, jugador de la Cron de Rusia. Pero bueno, si tuviera que elegir quedarme con 3 figuras, creo que por momento y actualidad sería Miguelito, Luis Jaquín y el Billy Vizcarra. Vamos con las bajas, muchachos, y acá tenemos en la Vinotinto a Jefferson Soteldo, y lo pongo con un asterisco porque a pesar de estar lesionado en su muslo izquierdo con una lesión de segundo grado, el jugador del Santos de Brasil podría llegar. Es difícil, es muy complicado que esté, pero algunos kinesiólogos deportivos incluso se han referido a su caso y dicen que si se trabaja de forma diferenciada y con todo el esfuerzo podría llegar. Así que lo vamos a poner allí en duda, pero lo más probable es que no juegue este partido. Jordan Osorio, que tiene rato lesionado, el jugador del Parma de Italia, venía a ser capitán incluso en su club y capitaneó el regreso del Parma a la Serie A. Ya había jugado Serie A incluso antes de descender y tiene rato lesionado, una lesión lumbar que de hecho ameritó operación. Es el líder de la saga Vinotinto, pero tiene rato fuera. Y Yangel Herrera también va a estar fuera de este partido, el jugador del Girona de España, digamos líder del medio campo junto al Brujo Martínez en la Vinotinto, jugó Champions este año, está suspendido por tarjetas amarillas. También se pierde el encuentro, por ejemplo, José David Contreras, jugador del Barcelona de Guayaquil, el jugador José David Contreras, que es arquero en Ecuador, tiene una lesión en el aductor izquierdo. También hay que destacar que se va a perder este partido Alexander González por acumulación de tarjetas amarillas, el buen lateral derecho de Emelec de Ecuador. Vamos ahora con las bajas de Bolivia, y acá tenemos solamente 2 bajas muy destacables, que son Ramiro Vaca, jugador del Bolívar, haciendo una gran campaña en Copa Libertadores. Se encontró con un caso de dopaje, ha sido señalado por doping y está suspendido para esta fecha de forma provisoria hasta que se resuelva su caso. Y Boris Céspedes, también suspendido por dopaje, jugador del Iberdon de Suiza. Las 2 bajas, sobre todo la de Ramiro Vaca, que pesa un montón. Es el mejor jugador de Bolivia junto a Miguelito, pero estaba teniendo un momento maravilloso y se tendrá que perder este partido. Novedades, muchachos, y acá tenemos a David Martínez por la Vinotinto, el jugador considerado la joya del fútbol venezolano. A él no le gusta que le digan así, pero nos referimos a que es el jugador joven más talentoso que tiene la selección venezolana. 19 años, juega en la MLS, es un gran proyecto de la nación en cuanto a calidad de juego, a nivel, a lo que puede ofrecerte distinto a un montón de jugadores, y el Bocha Batista se atrevió a llamarlo. Ya ha hecho incluso las inferiores y participó siendo líder de un mundial de Venezuela, un mundial sub-17. Leo Flores, jugador del Bucaramanga de Colombia. Alessandro Milani, de las inferiores de la Lazio de Italia, que participó
en un sub-20 recientemente, un sudamericano. Y Alain Baroja del Always Ready de Bolivia, arquero que hace vida en la altura, que tiene experiencia de selección incluso en eliminatorias. Y John Chancellor cierra la lista de novedades, jugadores que estuvieron en algún momento, que no habían estado nunca, pero que con respecto a la lista anterior de la Vinotinto ahora están acá. John Chancellor, defensor muy férreo, jugador de la Católica de Ecuador. En Bolivia tenemos a Carlos Lampe, que vuelve después de lesión, el jugador del Bolívar. Al igual que tenemos a Ervin Vaca, que hace la lista también en esta oportunidad. Moisés Villarruel también es una novedad con respecto a listas anteriores, jugador del Blooming. John Velázquez, el Papu Velázquez, que la está rompiendo en Bolivia con el Bolívar. Gary Rea, un jugador de la ABB de Bolivia, habría que verlo, a él no lo conozco tanto que digamos. Gabriel Sotomayor del Floriana de Malta, liga muy exótica. Y Enzo Monteiro, ya lo habíamos visto, desapareció de la convocatoria anterior y la verdad es que hizo bastante falta, al parecer, el jugador del Auda de Letonia, también muy exótica esa liga. Él había estado en Brasil en las inferiores del Santos, no sé qué pasó, por qué lo movieron al fútbol letón. Vamos con los que están con tarjetas amarillas, los que salgan con tarjeta amarilla. A partir de este encuentro entre el Venezuela y Bolivia se van a perder los siguientes partidos, es decir, Bolivia perdería a estos jugadores si le sacan amarilla para el partido contra Chile, y Venezuela los perdería para el partido contra Uruguay. En Venezuela hay un montón: Rafa Romo, Miguel Navarro, el Brujo Martínez, Telasco Segovia, Tomás Rincón, Eduard Bello, Freddy Vargas, Joshua Mejía, Joseph Martínez, Jefferson Savarino y John Dercay, de la lista, no de la nómina de convocados. Y en Bolivia, Gabriel Villamil, Lucas Chávez, Luis Jaquín, Roberto Carlos Fernández, Robson Mateus y Diego Medina son los jugadores que tienen que cuidarse de otra amarilla para su próximo partido. De todas maneras, creo que acá nadie va a especular nada ni cuidarse mucho, porque este partido hay que ganar. Vamos con probables 11, y acá quiero decirles que estos son propuestas en base a lo que ha sucedido en otros partidos, al histórico en estas eliminatorias, cómo vienen los jugadores, etcétera, etcétera. Y también considerando que por allí puede haber lesiones, como la de Soteldo. Pero no son 11 definitivos, es un poco lo que habla la hinchada, lo que habla la prensa y quizás un poquito de mi parte, ¿no? También. En Venezuela podría verse un 4-4-2, un esquema que ya se vio contra Perú. Rafa Romo en el arco. Por derecha Aramburu, Ferraresi y Wilker Ángel, pareja de centrales. Por izquierda Navarro, en su perfil natural como lateral. Luego en el medio campo armaríamos esa línea de 4 mediocampistas con un doble 5, que sería Joseph Martínez y Cristian Cáceres. Podríamos ver a Telasco Segovia tirado un poco por la derecha y a Jefferson Savarino tirado por la izquierda, o incluso se podrían intercambiar. O también pudiera suceder que veamos a Savarino un poquito más hacia el medio, armando una especie de rombo, ¿no? Un poco más hacia el medio, el Brujo de 5, Savarino de 10 y Telasco y Cristian como especie de interiores. Y cerraríamos ese 4-4-2 con dos atacantes. Tendríamos a Joseph Martínez de San José de la MLS, histórico en el fútbol estadounidense, que se acompaña muy bien a Salomón Rondón en la punta. Es una dupla de ataque feroz que le ha marcado una cantidad de goles que no puedo recordar a Bolivia. Creo que son 10 o 9 goles que han marcado entre estos dos a la selección boliviana en los últimos años. De hecho, Joseph en el 2018 le marcó un triplete a esta selección boliviana. Ese día no jugó Salo. Probable 11 de Bolivia, muchachos. Acá hay algunas dudas porque no se sabe si Bolivia va a jugar con línea de 3 todavía o si va a jugar con 4-3-3, 4-5-1. Pero bueno, yo he apostado por un 4-5-1, un equipo un poquito más retrasado, tratando de cuidar el resultado. La prensa dice que, y los jugadores dicen que van a ir a atacar a Venezuela. Yo creo que la circunstancia los va a obligar a ser más prudentes y buscar a contragolpe. Vizcarra en el arco, para mí va Vizcarra. Por derecha Medina, Jaquín y Morales serían la dupla de centrales. Y Roberto Carlos Fernández yo lo pondría como lateral izquierdo en mi 11. De todas maneras podría ser sin ningún lugar a dudas un carrilero o un extremo por izquierda. Pero bueno, va de lateral en este caso, y el tribote lo armaría con Villamil, Mateus y Ervin Vaca, que si mal no recuerdo fueron estos tres los que jugaron en el partido que le ganaron a Chile. Y luego pondría por derecha a Miguelito, por izquierda pondría a Lucas Chávez, y eso armaría una especie de línea de 5 con bastante retroceso y apoyándose bastante a la hora de retroceder, ¿no? A la hora de cubrir espacios y evitar ataque de Venezuela
en momentos claves del partido. Y de única punta podría ser Carmelo Algarañaz. Yo creo que el técnico puede apostar por Algarañaz por tratarse de un partido clave, por su perfil, ¿no? También de ser un jugador un poco más corpulento, pero bueno, también podría jugar con Enzo Monteiro, que es lo que pide la afición. La gente no quiere ver a Algarañaz titular en este partido, pero creo que la experiencia pesa en este tipo de encuentros. Así que yo me la juego por Algarañaz. ¿Qué dicen ustedes? Los leo en los comentarios. Por cierto, dale like a este video que me tomó mucho tiempo prepararlo. Vamos con el historial. Y en el historial entre Venezuela y Bolivia por eliminatorias mundialistas en Venezuela, no me estoy refiriendo a los partidos en Bolivia, sino solo en Venezuela por eliminatorias, hay 10 partidos, 7 victorias para Venezuela, un empate y ha habido 2 victorias para Bolivia. Eso sí, Bolivia tiene más de 30 años que no logra ni siquiera un empate en Venezuela. Así que de momento, en los últimos años, en las últimas décadas, digamos que la selección venezolana tiene un paternalismo contra Bolivia en este tipo de encuentros cuando Venezuela es local. En los últimos 10 partidos la Vinotinto viene de la siguiente forma, y no me refiero con respecto a Bolivia, sino en general. Tiene una victoria, 4 empates y 5 derrotas. Ese es el historial en los últimos 10 partidos de Venezuela. La victoria la logró en el último partido contra Perú, pero antes había perdido con Ecuador por eliminatorias, con Estados Unidos en un amistoso no oficial, con Chile en eliminatorias de visita, empató con Brasil, perdió con Paraguay, empató con Argentina, empató con Uruguay, perdió con Bolivia en el Alto y empató ese partido trágico en la Copa América que al final perdió por penales. Pero bueno, una victoria, 4 empates, 5 derrotas para la Vinotinto. Curioso que ha perdido con rivales directos, salvo Perú, al cual le ganó. Pero curioso que más bien le ha sacado empates a las 3 grandes, que son Brasil, Argentina y Uruguay. Ahora, Bolivia, muchachos, en los últimos 10 partidos tiene un mejor historial, solo que últimamente no le ha ido tan bien. Me refiero a que tiene 3 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Vamos atrás, de adelante hacia atrás. El último partido fue contra Uruguay en casa, en el Alto, y empató. Mal resultado. Había perdido previamente 3-1 contra Perú. Había empatado otro mal resultado 2-2 contra Paraguay en el Alto. Y perdió con Ecuador, perdió con Argentina. Y además, estos 2 malos resultados vinieron después de haber logrado 3 victorias al hilo. Venía muy bien Bolivia ganándole a Colombia, previamente a Chile, fuera de visita 2-1, y le había ganado 4-0 a Venezuela en el Alto. Esas 3 victorias le dieron 9 puntos, que lo tiene acá peleando este repechaje, pero después de eso los resultados no han sido buenos. Y en Copa América perdió contra Panamá y perdió contra Uruguay. 3 victorias, 2 empates, 5 derrotas, últimos 10 partidos de la verde. Y en la tabla de posiciones, lo que les decía, ¿no? Están peleando el repechaje en este momento Venezuela y Bolivia. La diferencia es apenas de 1 punto. Venezuela está en el 7º lugar, Bolivia en el 8º. Venezuela tiene 15 puntos, Bolivia tiene 14. Si Bolivia le empata a Venezuela, se van a mantener estos puestos. Si Venezuela gana, le va a sacar 4 puntos a Bolivia a falta de 3 fechas. Y si la selección boliviana se le ocurre ganar en Venezuela, le va a sacar 2 puntos a la Vinotinto, tendría 17 y Venezuela se quedaría con 15. Vamos a ver qué pasa. Mi predicción, cafeceros, mi predicción es que este partido puede ser un partido con mucho nervio, mucha tensión, sobre todo la presión está del lado venezolano, mucho público, un momento histórico, una Venezuela que nunca ha ido a un mundial y otras cosas pasando por la mente de los jugadores. Pero no tengo ninguna duda que el técnico Fernando Batista sabe esto y va a trabajar con jugadores que tienen mucha experiencia, y que si ese día Venezuela decide tener calma, paciencia y tiene la pelota y se la quita a Bolivia y no se acelera, se le puede dar un muy buen partido a la Vinotinto. Creo que Villegas va a tratar de atacar en los momentos en los que roba el balón y lo va a tratar de hacer de forma inteligente, con contragolpes. No veo una Bolivia robándole el balón a Venezuela, aunque podría hacerlo, pero creo que si eso lo decide Bolivia, más bien le puede terminar perjudicando, porque la Vinotinto va muy bien de contra y cuando Venezuela presiona arriba y se le adelantan las líneas del rival, termina sufriendo el rival. Ahora, si Venezuela tiene la posesión, tiene que saber concretar, porque si pierde la pelota Venezuela muy adelantada, esta Bolivia sabe jugar de contragolpe. Dicho eso, les voy a dar mi predicción a partir de ahora, y es que para mí este partido lo gana Venezuela, muchachos. Para mí este partido lo va a ganar la Vinotinto. Mi resultado para este encuentro es 3-0
por 1. Creo que Venezuela tiene todo a favor, tiene la localía, tiene una muy buena plantilla, tiene el hecho de haberle ganado recientemente a Perú, que creo que es un rival con jugadores de mayor jerarquía que los jugadores bolivianos y que además tiene más experiencia. Si Venezuela pudo con Perú, creo que este partido lo va a saber administrar de buena forma. Ahora, no se puede confiar, el técnico Bocha Batista tiene que hacer mucho hincapié en que sus jugadores mantengan la cabeza fría y que les salga un partido redondo. Creo que Bolivia va a intentar ripostar, lo va a poder hacer por momentos, va a poder generar cierto peligro y quizás por allí pueda venir ese gol de descuento. Quizás llegue en el 2-0 y Bolivia se ponga 2-1 y Venezuela termine marcando el tercero. Algo similar a lo que ocurrió en tierras peruanas. Y bueno, cafeceros, esta ha sido la mega previa del partido entre Venezuela y Bolivia. Obviamente, como vinotinto, este partido me ilusiona muchísimo. Es algo con lo que he soñado toda la vida, estar en un mundial, llenar ese álbum Panini con mi selección venezolana, ver allí el escudo de Venezuela y cantar el himno nacional en la máxima cita mundialista, algo que Bolivia ha podido hacer ya 3 veces, una clasificando y 2 como invitado. Pero bueno, estoy seguro que tanto venezolanos como bolivianos están esperando con mucha ansiedad este encuentro. Para ti, ¿quién gana? ¿Gana Venezuela? ¿Gana Bolivia? Quiero conocer tu pronóstico, tu predicción en los comentarios. Te voy a estar leyendo y seguramente respondiendo. Y por supuesto, hermanos bolivianos, hermanos venezolanos, que gane el mejor. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Chao.